Si no, primero voy a leer. Okay. Entonces, primero vamos a empezar con una oración. Recomiendo que cada vez que lean las escrituras empiecen con oración, ¿no? Entonces, vamos a empezar en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo entero. Amén. Amén. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Okay. Entonces, antes de empezar con Génesis, porque vamos a empezar desde Génesis. ¿Okay? No, la puerta abierta. Y para los que tienen libretas aquí, escribir un poco, todavía no lo necesitan escribir. Es mejor ir en orden, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, pero lo escribí por si digo algo y no lo saben escribir, ahí va a estar escrito. Entonces, antes de empezar con Génesis, debemos de saber de dónde viene la Biblia. ¿Ya? No bajó de los cielos. De hecho, si nos fijamos en la historia de la iglesia, la Biblia fue compilada, es compuesta de muchos libros, ¿verdad? Pero fue creada por la iglesia católica. Entonces, el Espíritu Santo guiando la iglesia a través de debate y de mucho fijarse, por ejemplo, en los padres de la iglesia, ¿verdad? Los padres de la iglesia vienen siendo los primeros cristianos. No sé si ustedes escucharon la palabra padres de la iglesia, ellos son los primeros cristianos. Entonces, unos ejemplos serían estos que están aquí: Teófilo de Antioquía, Basilio el Grande, todavía aún no tienen que escribir nada, ¿verdad? Pero San Agustín, Clemente de Alejandría. Origen no es considerado padre de la iglesia, ahorita les voy a explicar por qué. San Atanasio es otro. Son los primeros cristianos y son santos de la iglesia. Y entonces el Espíritu Santo fue guiando la iglesia para que sepan cuáles libros deben de estar en la Biblia. Entonces la Biblia viene siendo, ya si quieren empezar a escribir, la Biblia viene siendo la palabra de Dios ahí donde me gusta sentarse. Entonces es la palabra de Dios escrita en las palabras de hombres. Sí, la palabra de Dios escrita en las palabras de hombres. Entonces, cuando vamos leyendo la Biblia, tenemos que ver quién la escribió, para quién se la escribieron, para saber el contexto histórico y cómo interpretarla correctamente, ¿verdad? Entonces, hay varios, si ustedes se fijan en la historia, por ejemplo, si yo le digo a un protestante, la Iglesia Católica creó la Biblia, ellos van a decir que no, van a decir, ha habido, si son, por decir, inteligentes y están estudiando la historia, van a decir que no, que ya ha habido listas de lo que debe de estar en la Biblia antes de que vino la Iglesia Católica, en el año 382, donde se formó la primer Biblia. Y los ejemplos que ellos dan es, por ejemplo, el canon muratorio, así se llama, canon muratorio.
Entonces, si lo gustan escribir, no es necesario, ¿verdad? Pero el canon moratorio viene siendo uno de los primeros listas del Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero hay un problema si se quieren basar en esto, porque de hecho es un Nuevo Testamento, una lista incompleta, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿Una lista del primer testamento? del Nuevo Testamento. Del Nuevo Testamento. Porque ya ve que la Biblia, de hecho, la Biblia es compuesta de 73 libros, Sí. 46 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo, ¿verdad? Esto es lo que afirmamos nosotros en la Iglesia Católica. 46 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo, ¿verdad? Y este es el canon, por decir, el canon original de la Iglesia. En el año 382 se juntó el Papa con los obispos para afirmar esta cantidad de libros, ¿verdad? ¿Y por qué los protestantes dicen que no? Que no. Que no Que no. escribieron los católicos. Bueno, hay diferentes razones, ¿verdad? Okay. Entonces, cuando uno dice la Iglesia Católica agarró la carta de Éfeso, la carta de las cartas de Pablo, por ejemplo, el libro de Apocalipsis, y dijo, esto es palabra de Dios, ¿verdad? Cuando nosotros afirmamos eso, usualmente hay unos que dicen que sí es verdad, pero luego dicen otras cosas como, oh, pero la Iglesia Católica se alejó de la Biblia y todo eso, ya pero por lo menos son honestos y admiten que sí es verdad. Pero hay otros que dicen, no, ha habido listas antes. Esto es antes del año 382, todas estas listas, ¿verdad? Pero hay un problema porque si se quieren basar en eso, entonces, por ejemplo, el canon moratorio, si se fijan en la lista, no tiene primera de Pedro, no tiene segunda de Pedro, no tiene tercera de Juan, no tiene ¿Lo gustan escribir? O, sí, por si acaso, ¿verdad? Entonces no tiene primera de Pedro. Y esa es una carta del Nuevo Testamento. Si los protestantes se quieren basar en esa lista, tienen que quitar también ese libro, ¿verdad? Primera de Pedro. Si quieren si lo quieren usar. Primera de Pedro, segunda de Pedro. Entonces pueden poner 2 Pedro. De hecho, esa es una manera que se escribe más rápido, 2 Pedro. Y luego pueden poner 3 Juan, tercera de Juan. Y también la carta a los hebreos, entonces pueden poner hebreos también. Y esos son los libros que le faltó a ese canon moratorio. Y canon significa lista, es una lista de libros que, por decir, libros inspirados, ¿verdad? Entonces, el canon correcto es el canon de la iglesia. 73 libros, 46 en el Antiguo, 27 en el Nuevo. Tampoco tiene Hebreos y tampoco tiene Santiago, la carta de Santiago. Entonces, es una lista muy incompleta, ¿verdad? No, este es el canon. O sea, el canon oficial de la iglesia. Porque entre tantos canons, ¿cómo va a saber uno cuál es el correcto? La iglesia católica. Nos tenemos que fijar lo que dice, lo que afirma la iglesia, ¿verdad? Ahora, ¿alguna otra pregunta? Entonces, este canon le falta, es una lista, ¿verdad? Por decir, de libros inspirados. Y hay gente que dicen, yo no me tengo que basar en lo que dice la Iglesia Católica, porque mira, aquí está este canon, que ya tenían los libros del Nuevo Testamento. Pero le faltan libros. Hebreos, primera de Juan, perdón, tercera de Juan, primera de Pedro, segunda de Pedro, Santiago. Y lo siguiente que ellos hacen es, van a Origen. Origen fue una persona de Egipto, se llamaba Origen. No es considerado santo, de hecho, la iglesia primitiva lo consideraron un hereje, porque él creyó que el diablo va a ser salvo por Cristo en algún punto, ¿verdad? Pero eso no es lo que creemos como católicos, ¿verdad? Entonces la iglesia lo condenó como hereje, lo excomulgó.
Entonces, por eso, si usted busca Origen, no va a decir San Origen, porque no es canonizado, ¿verdad? Pero Origen fue un cristiano, una persona que vivía entre los cristianos, y él también escribió una lista de libros del Nuevo Testamento. Pero si los protestantes también quieren usar esa lista, es un problema para ellos. ¿Por qué? Porque en su lista está incluido el Evangelio de San Pedro. ¿En su lista de origen? En la lista de Origen. Entonces pueden poner Origen y luego pueden poner Evangelio de Pedro. Y ese es un libro apócrifo, no es considerado inspirado ni los protestantes ni los católicos. Entonces, si ellos se quieren basar en eso, si no quieren aceptar lo que afirma la Iglesia Católica y quieren basarse en lo que dice Origen, entonces tienen que aceptar también el Evangelio de Pedro. Pero resulta que es un libro falso, no es algo auténtico. También tiene el Evangelio de los Hebreos, otro evangelio que es apócrifo, no es verdadera palabra de Dios. Y también tiene los Hechos de Pablo y el Didaché. El Didaché es algo muy importante porque aunque es un libro del primer siglo, escrito por cristianos, y de hecho la iglesia dice que no encuentran herejía en el Didaché, pero no es considerada palabra de Dios. Pero si un protestante quiere aceptar el Didaché, es un problemón para ellos. ¿Por qué? Porque ahí habla de la Eucaristía y cómo se reunían cada domingo para recibir la comunión, y se confesaban antes de recibir comunión. Entonces, eso es cosa católica. Entonces, si ellos quieren aceptar la lista de Origen, tienen que aceptar la Eucaristía también. Entonces, vamos a seguir con el canon de Eusebio de Cesarea. Eusebio de Cesarea. Él era un cristiano se me hace que era el tercer siglo, por ahí, de la iglesia primitiva. Entonces, él era uno de los cristianos antiguos, y él era historiano. Muchos lo llaman el primer historiano de la Iglesia Católica, porque él quiso escribir lo que desde la venida de Cristo hasta su tiempo, él quiso escribir por decir, la historia. Y él afirmaba lo que creía los cristianos a su alrededor. Entonces él empezó a hacer, por decir, una lista y decir, este libro es inspirado. Este libro, muchos no creen que es inspirado, pero otros creen que sí. Entonces, aquí está en su lista, ¿verdad? Dice que Santiago, Judas, o sea, las cartas de Santiago y de Judas, segunda de Juan o 2 Juan, 3 Juan, 2 Pedro, tenían dudas. Habían cristianos que tenían dudas de segunda de Pedro, tercera de Juan, segunda de Juan, Santiago, Judas. Entonces, uno como cristiano, ¿cómo va a defender esas cartas? ¿Cómo va a decir, bueno, tú estás mal, eso sí es inspirado? No hay manera más que decir, bueno, la iglesia lo acepta. Por eso Cristo nos dio la iglesia, para darnos por decir, esta información, ¿verdad? Entonces, entre tanta lista, entre tantos cristianos debatiendo, ¿a quién le vamos a creer? A la iglesia. Y de hecho había cristianos que completamente rechazaban Apocalipsis. Entonces, ¿cómo va a defender al libro de Apocalipsis ante otro cristiano que se dice ser cristiano, pero no cree en el libro de Apocalipsis? ¿Cómo le va a explicar, cómo le va a decir, bueno, es inspirado? ¿Por qué? Porque tú lo dices. No, pues, ¿qué autoridad tenemos nosotros? La iglesia. Entonces, por eso siempre Dios instituyó la iglesia para, por decir, resolver esos problemas, ¿verdad? Entonces, los protestantes de otra religión no creen en el Apocalipsis. No, sí creen. Sí creen. ¿Verdad? Pero aquí es... También, ahí habla de... Sí, nada más que lo interpretan de manera diferente. Ya cuando lleguemos al libro de Apocalipsis vamos a ver todo, por decir, todo el contexto para poder explicarlo, ¿verdad? Ahora vamos a seguir con el siguiente, que se llama Codex Claromontanos. Y esta lista es muy interesante porque contiene todos los 27 libros del Nuevo Testamento, ¿verdad?
Entonces suena bien, ¿verdad? Pero también, Contiene 27 libros, eso de los sí, que dijiste hace ratito. sí, igual que nosotros tenemos en la Biblia, ¿verdad? Entonces suena correcto. ¿Es el Nuevo Testamento? Sí, el Nuevo Testamento. Entonces, estas son listas del Nuevo Testamento. Oh. Tiene los 27 libros, pero también tiene otros libros en el Nuevo Testamento. Tiene la epístola de Barnabás, lo cual no se encuentra en el Nuevo Testamento protestante hoy día. Entonces, si ellos, de nuevo, si ellos quieren decir, bueno, existían listas antes, sí, pero esas listas estaban incompletas o tenían de más. Entonces, ¿verdad? Tenían Hechos de San Pablo. Hechos de San Pablo no está en la Biblia, en nuestra Biblia. Está Hechos de los Apóstoles. Hechos de Pablo no es considerado inspirado, pero sí lo incluyó la persona que escribió el Codex Grammaticanus. Tiene otro libro que se llama el Pastor, y también tiene Apocalipsis de Pedro. Entonces existe el Apocalipsis de San Juan, ese sí está en la Biblia, pero también está Apocalipsis de Pedro. Entonces, o sea, o le agregan de más o es incompleta. Entonces, ¿a dónde nos debemos de ir nosotros como cristianos? ¿Qué es nuestra autoridad que nos dice cuáles libros deben de estar? Porque todas estas listas son diferentes. Tenemos que irnos a la iglesia. Por eso, en Hechos 15, Pablo, siendo apóstol de Jesucristo, fue a donde estaban los apóstoles. Porque decían unos, te tienes que circuncidar. Otros decían, no, no te tienes que circuncidar según la ley de Moisés. ¿Dónde fue él? A la iglesia. Siendo apóstol, él se sometió a la iglesia. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a decir, yo no me tengo que someter? ¿Verdad? Entonces, seguimos con el canon de Cirilo de Jerusalén. Lo quise meter ahí, pero se me olvidó, entonces ahí puse la flecha. Cirilo de Jerusalén. Le faltó Apocalipsis. Eso, le faltó Apocalipsis. Entonces, otra lista que incompleta, ¿verdad? Y son buenas intenciones, o sea, no creo que lo hizo a propósito, diciendo para que no crean, ¿verdad? Era, sino por decir, buen intento, pero sin la iglesia no podemos saber realmente. Muchas de las veces, tal vez sí estamos correctos, pero otras veces no. Es mejor asegurar con la iglesia. Y luego está, yo no pude encontrar el nombre en español, pero en inglés es Cheltenham. Ese canon, no contiene Judas, no tiene Santiago. En total solamente tiene 24 libros, no 27. Entonces, otro canon incompleto. Noten que cada uno es, ¿verdad?, incompleto. Y luego el penúltimo finalmente, el sínodo de la Odisea. Le falta Apocalipsis también, como igual que el canon de Cirilo de Jerusalén. Entonces, acuérdense que canon significa lista. Si tienen una pregunta, pueden... Es una lista. Ahora llegamos a San Atanasio. San Atanasio es uno de mis de los padres de la iglesia más favoritos, porque él de hecho agarró los 27 libros completos, igual que lo tenemos hoy día, ¿verdad? Y él fue obispo de la iglesia católica. Entonces, ya después que acaben de escribir, les voy a seguir explicando, porque esta es una persona muy importante. De hecho, él le hacía oraciones a la Virgen diciendo, por ejemplo, palabras como sálvame del fuego del infierno. O sea, una persona más católica no vas a encontrar decir una cosa así, ¿verdad? Entonces él sí era católico. Entonces, como un protestante va a decir, bueno, Atanasio, ¿verdad? Él está de acuerdo conmigo, porque de hecho él también hizo una lista de los libros del Antiguo Testamento. Y si los cuentas, son más o menos 66 libros. Y los protestantes dicen, ajá, San Atanasio está conmigo, porque en su canon del Antiguo Testamento tiene 39. Entonces, en total sería como 66, como los protestantes. ¿Por qué no puso 46? La razón está en seguir leyendo. Ellos agarran esto de una carta que él escribió que se llama Carta Festiva número 39. Y sí, de primero sí pone una lista
que es parecido al Antiguo Testamento de los protestantes, pero no tiene el libro de Esther. Pero lo que sí tiene es a mero arriba, si ustedes lo leen, por ejemplo, si está con un protestante y lo está leyendo, es simplemente cuestión de leer el documento, porque un protestante tal vez no sabe, alguien lo engañó o te está tratando de engañar. Porque en esa misma carta, la carta festiva número 39, a mero arriba él dice libros para evangelización, para evangelizar. ¿A quiénes vamos a evangelizar? Hoy día tenemos, por ejemplo, los musulmanes, los judíos, los ateos. Antes, en esos tiempos, él era padre del este, o sea, más cerquitas a Jerusalén. Donde él vivía había mucho judío, había más judío que lo que encontramos, por ejemplo, aquí en Brasil. Entonces, si él va a evangelizar, no va a evangelizar a un cristiano porque ya es cristiano. Antes, en esos tiempos, todos eran católicos. Entonces, ¿a quién va a evangelizar? A un judío. ¿Por qué es esto importante? Porque los judíos tienen un canon más corto. Ellos no tienen 46. Ellos tienen como en esos tiempos tenían como 39. Entonces, para evangelizar a un judío, tienes que usar los 39 libros que ellos creen. No vas a usar estos 7 extras porque ellos no creen en esos libros, ¿verdad? Pero si tú sigues leyendo, va a empezar a hablar de otros libros. Menciona Judith, Tobías, prácticamente todos los 7 libros, menos primera y segunda de Macabeos. Menciona Judith, Tobías, Baruch, menciona a Eclesiástico. Se me olvidaron los 7, ahorita se me fue el tren, como dicen, ¿verdad? Pero el punto es que mencionó 5 más, de hecho, eso son 5, ¿verdad? Y sabiduría. Esos 5 libros lo mencionó, menos primera y segunda Macabeos. Y luego dijo después, estos libros, refiriéndose a esos, también son inspirados. O sea que también son palabras de Dios. Entonces, si un protestante se quiere basar en esa lista de Antiguo Testamento que hizo San Atanasio, también tiene que aceptar a Tobías, tiene que aceptar al libro de Judith, tiene que aceptar el libro de sabiduría, que no lo tienen. La razón que no lo incluyó en la lista de evangelización es porque esa es la lista de los judíos, por si vas a ir a evangelizar a un judío, ¿verdad? Y de hecho, los protestantes dicen eso y dicen, no, nosotros tenemos el canon de los judíos. Pero ¿por qué te vas a basar en el canon de los judíos que ni siquiera creen en Cristo y no en la iglesia de Cristo? Porque los cristianos de este tiempo, como San Atanasio, creía en estos libros deuterocanónicos. ¿Por qué tú no? ¿Quieres ser judío o quieres ser cristiano? ¿Ya? Entonces, son cosas que cuando a uno lo piensa de verdad, como que no tiene sentido, ¿no? Ay, hola, Manuel. Hola. Venimos al gimnasio, ¿no? Y dije, oh my God, a lo mejor no va a haber hoy. Oh, ya nos movieron porque Oh, hay ok. construcción y... Sí. Buenas noches. ¿Cómo están? Qué bueno. Ay, gracias. Y luego también la última cosa que diría en cuestión de esto es que hay otra cosa que se llama, tal vez en el futuro lo escucharán, tal vez no, se llama el canon apostólico. Y esto viene del año más o menos 380, entre 380 y 385. Y es un documento que escribieron unas personas según siendo el canon de los apóstoles, ¿verdad? Porque en este tiempo había mucho debate, ¿verdad? Porque en el año 382, ahí es cuando se metió la iglesia, y el Papa San Damaso I hizo la primera Biblia de 73 libros, 46 en el Antiguo, 27 en el Nuevo. Pero antes de eso, incluso después también, porque hay muchos que niegan de la iglesia o siguen, ¿verdad?, dudando, había mucho debate. Entonces, al encontrar este documento que se nombra canon apostólico, uno va a decir, ese es el canon de los apóstoles. Pero si uno lo lee, mire lo que tiene. Tiene 2 cartas de Clemente, muy interesante, 2 cartas de Clemente, excluye el libro de Apocalipsis, entonces no lo tiene, y tiene tercera de Macabeos, cuando nuestra Biblia solamente tiene primera y segunda.
Ahí incluyeron la tercera de Macabeos. No es algo aprobado por la iglesia y de hecho muchos historiadores, ¿cómo se dice? Historiadores hoy día dicen que tal vez, o sea, es a lo mejor hasta un fraude que viene del siglo IV, ¿verdad? No de los apóstoles. Pero incluso no tenemos ni siquiera de irnos ahí, porque si la iglesia no la firma, no la aprueba, entonces nosotros nos tenemos que someter. Y ya hubo otros sínodos, otros, por decir, otros concilios. Ese era el sínodo romano en el año 382, donde el Papa con los obispos se reunieron y escogieron este libro es palabra de Dios, este no, este sí, este no. Pero en el año 382, pero también otra vez en el año 393 se llama el Concilio de Hipona. Otra vez en el año 397 se llama el Concilio de Cartago. Y afirmaron siempre a través de cada concilio los mismos 73 libros, sin duda. Entonces, eso es todo en cuestión del canon. ¿No tienen preguntas antes de empezar a leer Génesis capítulo 1? Preguntas, ¿no? ¿El canon abarca todo esto? Entonces para que los que acaban de llegar, sí, estas son listas históricas escrito por personas y a todos les falta algo. Incluso a Atanasio no le faltó nada en el Nuevo Testamento porque lo incluyó todo, pero en su lista le faltó primera y segunda de Macabeos. Aunque incluyó sabiduría, Tobías, Judí, eclesiástico, ¿verdad? Y esos no son libros que tienen los protestantes, es más parecido al católico. Lo único que le faltó de nuevo es primera y segunda de Macabeos. Pero todos estos los demás o les falta algo a la lista de libros de la Biblia o le agregan de más. Entonces por eso es necesario la iglesia, por eso Dios instituyó la iglesia, ¿verdad? En eso estamos de acuerdo con nuestros hermanos ortodoxos, pero no con los protestantes. Entonces, si tú hablas con un ortodoxo, no le tienes que explicar todo esto o conocer de todo esto porque ellos están de acuerdo que Cristo instituyó la iglesia. La pregunta es ¿cuál? Porque ellos también tienen obispos y sacerdotes y sacramentos. Y ahorita estamos por decir, en casos extremos, podemos recibir comunión en estas iglesias si no hay iglesia católica a nuestro alrededor, y ellos pueden venir a la iglesia católica. Pero ellos no creen a la autoridad del Papa, eso es lo que nos separa. La Porque autoridad sí creen del en Papa. la Virgen, ¿verdad? Sí, y tienen muchas bonitas oraciones a la Virgen ellos. Entonces ellos aman y veneran a la Virgen igual que nosotros y la honran. Nada más lo único que nos separa es eso de quién tiene la autoridad. El Papa en la iglesia. Y aparte de eso, sus sacerdotes pueden casarse. Sí, sí, ellos tienen esa norma. Te digo porque un sacerdote católico fue excomulgado porque se casó y se fue al ortodoxo. No aguantó. Bueno, por eso, o sea, es una decisión grande que uno está tomando. Se está casando, por decir, con la iglesia, pero a la vez está tomando esta decisión y no es, por decir, no es nada. De hecho, hay sacerdotes católicos del Oriente que antes eran parte de la iglesia ortodoxa y ahora dijeron, ok, nos sometemos al Papa. Y ahora se someten al Papa y son católicos. Pero como ellos tenían la tradición de casarse, el Papa les dio esa habilidad. Entonces, ellos sí se casan aún. Entonces, uno puede ir a una iglesia católica, 100% católica, se someten al Papa y todo, piden por el Papa en las misas, pero tienen sacerdotes casados en el Oriente, porque antes eran ortodoxos. Y el Papa les dio la habilidad de seguir practicando eso, porque de hecho eso no es algo que tiene que ser de esta manera, sino es algo de práctica. ¿Ya? Acá en el oeste practicamos el celibato entre los sacerdotes, celibato, pero los sacerdotes del Oriente no practican mucho
el celibato. Oye, eso empezó en Inglaterra, ¿no? No, no, antes de eso, en los... Sí, porque la reina en Inglaterra Sí. no quisieron estar bajo las órdenes del Papa. se refiere por la iglesia anglicana. Ujú. Sí, ellos vinieron mucho después, Sí. como en el siglo XVI, XVII, por ahí. Pero sí, no, los ortodoxos desde antes, desde mucho tiempo antes tenían esa cultura de casarse. Pero cuando la iglesia nos afirma algo de práctica, por ejemplo, haz esto de esta manera, también tenemos que seguir eso. Y si al rato nos dice, pues haz esto de esta manera también, porque eso es cuestión de práctica, eso puede cambiar, la manera que practicas algo. Lo que no cambia y lo que la iglesia afirma desde el día 1 son las doctrinas de fe y de moralidad. Entonces, por ejemplo, no robes, no mates. La Eucaristía es la presencia real de Jesucristo. Los sacerdotes tienen potestad o la autoridad de absolverte de tus pecados. Esas son cosas que enseñaron desde el día 1 y eso no va a cambiar porque son doctrinas de fe. Y eso es objetivo, no es opinión. O es verdad o no es verdad, pero cuando en cuestión de práctica eso puede cambiar porque la manera que uno practica algo pues puede ser diferente. Por ejemplo, eso de practicar el celibato en el sacerdocio, ¿no? ¿Tienes alguna otra pregunta o ya están listos? Pero ¿por qué en la carta de Pedro dice que todo obispo debe ser casado? En primera de Timoteo 3:2. No, es Timoteo, pero es Pedro. Sí, ahí no dice que necesita ser casado. Dice debe ser casado. Bueno, si se fija en el griego, dice que se case con una sola esposa. Entonces uno se pone a pensar, bueno, Pablo escribió primera de Timoteo, ¿verdad? Entonces uno va a decir, ¿por qué Pablo ahora se está contradiciendo? Porque él dijo antes bueno, no se sabe, de hecho yo no sé si es antes o después, me tendría que fijar en las fechas, pero en Primera de Corintios, es la palabra de Dios nos puede contradecir. Primera de Corintios, capítulo 7, Pablo dice lo opuesto, y él dice, yo quisiera que todos los hombres y las mujeres fueran como yo, no casados, porque si no estás casado te puedes enfocar en las cosas de Dios y no te tienes que preocupar por tu esposa o por tu esposo. Por la suegra. Y por Entonces, ¿por qué acá dice? ¿Por qué acá dice que tiene que ser casado? De hecho, no está diciendo necesita ser casado. Porque él no estaba casado. Y él era obispo también en el sentido que él estaba encargado de una iglesia, ¿verdad? Y también, de hecho, en Primera de Pedro 2:25, dice que Jesucristo es el obispo de nuestras almas. Y Jesucristo no estaba casado. Entonces, cuando dice, note que dice una sola esposa. ¿Por qué no dice que esté casado? Si yo quiero que te cases, yo voy a decir que estés casado. No voy a decir, cásate con una sola esposa. Al menos si yo te estoy tratando de decir que si te casas, tiene que ser con solamente una. La razón es porque, si lees el contexto, primera de Timoteo capítulo 3, léelo desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Habla de las normas del obispo, cómo se tiene que actuar, cómo tiene que ser. Y una de esas cosas sería, si está casado, cásate con una sola esposa, porque si te casas con muchas, vas a dar un mal ejemplo. Entonces es para evitar un escándalo, pero no es necesariamente que se necesitan casar, porque si no se estaría contradiciendo cuando dijo en 1 Corintios capítulo 7 que quisiera que todos los hombres fueran vírgenes, ¿no? Entonces es una decisión. Por un tiempo la iglesia lo permitió, pero ya después ya no. Y tal vez en el futuro dirán que sí, porque esas son cuestiones de práctica, ¿no? Entonces esa es la diferencia entre práctica y fe y moralidad. La moralidad, eso es objetivo. Uno puede decir, bueno, yo pienso que robar está bien. Eso es algo que tiene que ser, ¿verdad?, firme. Entonces, sí. Pues, ok. Entonces, si tienen más preguntas, pueden preguntar. Y está bien preguntar, por ejemplo, ¿cómo le respondo a una persona que dice esto? Yo era ateo por un tiempo. Entonces, si tienen preguntas sobre los ateos, también está bien, porque yo sé las
los argumentos que ellos hacen y cómo tratan de convencer a la gente, ¿verdad? Ellos tienen su propia religión también, ¿Cuál es? de no creer, ¿no? De ser ateos, gracias a Dios. Porque no creen, pero se encomiendan a él. Ok, entonces Génesis capítulo 1 ahora, ¿verdad? Si quieren, si gustan para empezar, les voy a hablar un poco de Génesis. Génesis fue escrito por Moisés. Todos los padres de la iglesia es unánime. Todos dicen, por ejemplo, el primer libro de Moisés, refiriéndose a Génesis. Entonces Moisés lo escribió más o menos en el año 1500 antes de Cristo. Entonces, 1500 años antes de Cristo, Moisés escribió Génesis. Ahora, ¿qué significa Génesis? Génesis significa principios. Los principios. Pero si uno habla con un judío, ellos van a decir Bereshit. Eso quiere decir en el principio. Los judíos, cuando hablan, por ejemplo, de Génesis o Éxodo o Levítico, ellos no los nombran así, sino ellos dicen las primeras palabras de ese libro para nombrarlo. Entonces, por ejemplo, van a decir en el principio, porque el libro de Génesis empieza con esas palabras, en el principio. Éxodo empieza con, no me acuerdo con qué empieza Éxodo, pero por ejemplo, si empieza con Moisés habló, van a decir ellos Moisés habló, refiriéndose a ese libro. Entonces, nosotros conservamos la versión griega, porque Génesis viene del griego, significa principios. Entonces, vamos a empezar en Génesis capítulo 1, el versículo 1 dice, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, ese es un hecho histórico. Dios creó todo. Sí, vamos a empezar desde el primer versículo. Entonces, todo el espacio, toda la energía, todo el tiempo, incluso el tiempo fue creado por Dios. Ese es un hecho que hay unos ateos que no reconocen. Cuando Dios creó el primer objeto físico, se construyó el espacio. Vino a la misma vez. Porque si no tienes espacio, ¿dónde vas a poner las cosas? Necesitas tener espacio. Pero según la ley de la relatividad general, el científico Albert Einstein comprobó que el espacio y el tiempo tienen que existir al mismo tiempo. Entonces no puedes tener espacio sin tiempo, ni puedes tener tiempo sin espacio. Entonces Dios, al crear el primer objeto, creando el espacio, a la vez creó el tiempo. Entonces Dios está fuera del tiempo. Por eso puede existir desde siempre. Él creó el tiempo que nosotros experimentamos. Y hay una persona que dice, si tienes el espacio, pero no tienes tiempo, puedes poner algo porque tienes espacio, pero ¿cuándo lo vas a poner si no tienes tiempo? Entonces, tiene que existir a la vez el espacio y el tiempo. ¿No? Entonces, ese es un hecho, que Dios está fuera del tiempo y por eso puede existir desde siempre. Y en el hebreo, los cielos y la tierra significa todo el universo físico. Entonces, el aire, todo lo que podemos ver, todo lo que no podemos ver. Por eso decimos en el credo, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Todo Dios lo creó, ¿verdad? Y el único que no tiene principio es Dios. Entonces, incluso Dios creó a los ángeles, ¿verdad? Ahora, el segundo versículo dice, la tierra era, aquí, eso es lo que dice esta Biblia, dice, era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Entonces, tal vez lo dirán de manera diferente sus Biblias, pero guarda la misma idea. Porque el punto aquí es que cuando Dios creó todo, había caos en el mundo. De hecho, si se fijan en Job, el libro de Job, capítulo 38, versículo 9, dice que la razón que estaba oscuro era porque había muchas nubes, mucha agua. La tierra era
por decir un abismo de agua, pura agua, no había vida. Y no había manera, por decir, de pisar el suelo porque era pura agua. Entonces, aquí Dios va a agarrar todo ese caos y lo va a hacer orden. Va a ser orden del caos. Igual que con el pecado. Muchos dicen, ¿por qué Dios permite el pecado? Dios va a hacer del pecado algo más grande que existió antes del pecado. Entonces Dios permite varios pecados porque Él va a crear algo más grande a través de esos pecados. ¿Verdad? Entonces, y también dice un viento de Dios. Sus Biblias tal vez dice el Espíritu de Dios. Eso en el hebreo dice ruach, lo cual sí significa espíritu. Entonces, es propio decir el Espíritu porque ahí estaba el Espíritu Santo con Dios. Y es muy importante reconocer esto, porque muchos leen estos versículos muy rápido, pensando, pues es Génesis, yo quiero llegar al Nuevo Testamento, eso es lo bueno, ¿verdad? Pero aquí el versículo 2 que nos dice que el Espíritu Santo estaba presente, volando sobre las aguas. ¿Por qué estaba ahí presente el Espíritu Santo? Note lo que nos está diciendo en la Biblia. Está la agua, el Espíritu, y ahorita va a venir la creación de la vida. Entonces tenemos creación de la vida, una nueva creación, agua y espíritu. Eso, ¿qué piensan cuando escuchan eso como cristianos? Nueva creación, agua y Espíritu Santo. Bautismo. Cada vez que encontramos el Espíritu creando, lo encontramos por decir con agua, porque también incluso en la arca de Noé está la arca, está el agua. Hay una nueva creación porque Dios acabó con toda la maldad. Nueva creación, agua, y luego Noé sale con una paloma. Eso representa el Espíritu Santo. Entonces de nuevo tenemos el Espíritu Santo, nueva creación y el agua. Entonces es un patrón en la Biblia que encontramos, ¿verdad? Entonces este fue un acto trinitario. Estaba presente el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, estaban creando. Ahora en el versículo 3 dice, dijo Dios que se haga la luz. A ver, deje mejor. Y dijo Dios que se haga la luz, y la luz llegó a existir. Entonces Dios, al tener algo en su voluntad, va a pasar, ¿verdad? Y luego el versículo 4 dice, Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. Y el versículo 5, a la luz la llamó día y a las tinieblas noche. Entonces, noten que la luz es sinónimo con el día, ¿verdad? Esto es importante porque ya en el futuro, cuando empecemos a leer más de la escritura, van a notar que muchas veces la palabra día y la palabra luz se usan como si fueran la misma cosa. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando Jesucristo iba a ser, los judíos lo querían apedrear? Y Jesucristo les dijo, si fueran como su padre Abraham, no harían lo que se están tratando de hacer. Abraham vio, se me hace que en español dice, bueno, en inglés dice mi día. Me imagino que en español dirá igual. Abraham miró mi día. Entonces uno se pregunta, pues, ¿qué significa mi día? Sería su luz. Y sí, Abraham sí miró la luz de Jesucristo en Génesis capítulo 18, pero no les quiero... Ahorita cuando lleguemos ahí les explicamos, ¿no? Y también en Génesis capítulo 3, en el mismo libro de Génesis, habla de que Cristo hablaba, Cristo caminaba. No dice Cristo, ¿verdad? Pero dice que la palabra de Dios caminaba. Y Juan capítulo 1 nos dice que la palabra de Dios es Cristo. Entonces Cristo caminaba, y luego dice en el espíritu del día, o en la brisa del día, porque brisa y espíritu de hecho es la misma palabra en hebreo, es ruach. Entonces uno dice, a ver, en la brisa del día o en el espíritu del día, ¿qué es el día? Pues es la luz, en el espíritu de luz, que es el Espíritu Santo.
Y ahora llegamos a versículo 5, perdón. Dice, y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el primer día. Entonces, unos dicen, ¿verdad? Literalmente fue 6 días. O sea, 6 periodos de 24 horas. O es algo teológico. Si nosotros leemos los documentos de los primeros cristianos, encontramos que hay diferencia de opinión. Por ejemplo, Teófilo de Antioquía y Basilio el Grande, los 2 santos de la iglesia, creían que era literal, que literalmente son 6 periodos de 24 horas donde Dios creó todo el universo. Pero si ustedes leen San Agustín, Origen y Clemente de Alejandría, ellos dicen que no es literal, no es literalmente 6 periodos de 24 horas. Y de hecho, si se fijan en lo que dice el Catecismo de la Iglesia, aquí lo voy a leer. Es el párrafo 337. ¿Alguien tiene el catecismo? No, está bien. A ver, aquí está. 337. Aquí está. Dice, Dios mismo es quien ha creado el mundo visible en toda su riqueza. Este es el catecismo de la iglesia, párrafo 337. La escritura presenta la obra del creador simbólicamente como una secuencia de 6 días de trabajo divino que terminaron en el reposo del día séptimo. Entonces, eso es lo que dice el catecismo de la iglesia. Pero si gustan creer que eran 6 días literalmente, están libres a creer eso. Pero en cuestión de lo teológico, hay cosas que sí es necesario creer. Y de hecho, uno, por ejemplo, se pregunta, aquí dice, y vino la noche y llegó la mañana, ese fue el primer día. Eso eso suena muy literal, ¿verdad? Pero depende cómo lo interprete uno. Porque en el año 800 había una persona, un santo de la iglesia también, que se llama Alcuin de York. Y esta persona, Alcuin, decía que Génesis 1:5, cuando dice que hubo noche y hubo día, lo que ahí la palabra de Dios está afirmando es que se está acabando una obra y se está empezando otra. Entonces se refiere a las obras, no se refiere necesariamente al tiempo, según Alcuino de York. Entonces, este es un capítulo, por decir, misterioso, ¿verdad? Pero si gustan creer que son 6 días literalmente o no, son libres a decir los dos, porque de hecho los primeros cristianos también tenían esa diferencia en opinión. Entonces nos preguntan, pues, ¿por qué no la iglesia dice es así? Hay cosas que solamente Dios sabe y que solamente Dios nos va a dejar saber hasta el fin. Porque hay muchas preguntas que aún no están, ¿verdad? Así firmes. Pero lo que sí tenemos es lo esencial. Por ejemplo, los sacramentos, eso es esencial, ¿verdad? Salvación por medio de Cristo, ¿sí? Cuando dice los 6 días, es como nos explicaste la otra vez de que por eso los de la religión que descansan el sábado. Era como una enseñanza teológica. No descansan así, sí. Porque ellos se refieren a esos 6 días. Sí. Pero tú nos dijiste que el domingo, que luego nos ibas a explicar del domingo, porque nosotros guardamos el domingo para ir a misa. Y tú dijiste que luego nos ibas a explicar del domingo. Domingo, sí. Dice los 6 días y nosotros vamos a misa el domingo. El domingo, sí. Entonces, ¿por qué no guardamos el sábado? Es la pregunta ahí. Porque los de otra religión que dicen sabadistas, adventistas. Sí. De hecho, voy a llegar a eso la semana que entra cuando leemos Génesis capítulo 2. Y nos faltan 10 minutos. A ver, vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Pero si se necesitan ir por cualquier razón, también voy a quedar media hora después, ¿no? Si tienen preguntas o algo, también está bien, ¿no?
Entonces, versículo 6, y dijo Dios que exista el firmamento en medio de las aguas y que las separe. Entonces, ahora tenemos la separación del cielo del mar, porque aún no existe la tierra. Hay pura agua, pero y también les quiero explicar por qué 7, ¿verdad? Si por ejemplo, si uno dice que es simbólico, ¿por qué 7 días? De hecho, el número 7 representa algo muy grande en el Antiguo Testamento. Representa sacerdocio. ¿Cómo sabemos? Mire, le voy a dar varios ejemplos de las escrituras. No lo tiene que escribir porque es mucho. Y de hecho pueden ver este video porque lo voy a subir, ¿verdad? 7 es un número de inauguración en el templo, ¿ya? Como sacerdotes. ¿Cómo sabemos? Porque la construcción del tabernáculo fue completo en 7 diferentes niveles. Y eso está en Éxodo capítulo 40, versículos 19 al 32. La ordenación de un sacerdote del Antiguo Testamento duraba 7 días. Y eso está en Levítico capítulo 8, versículos 33 al 35. El templo de Salomón duró 7 años en hacer, 7 años. Y dedicó ese templo al Señor por decir, en un festivo que duró 7 días. Y eso está en Primera de Reyes. Y luego finalmente dedicó su templo al Señor en el 7º mes del año. Y también cuando él dio su discurso de dedicación al Señor, hizo 7 peticiones. Entonces está como el número 7 a través de toda la inauguración. Entonces uno se pregunta, pues, ¿por qué? Entonces Génesis capítulo 1 está usando el número 7. Si es número de sacerdocio. Bueno, la razón es porque Dios, cuando nos creó para que nosotros lo representáramos aquí en la tierra. Eso es lo que hace un sacerdote, representa a Dios ante los hombres y representa a los hombres ante Dios. Entonces, Dios nos hizo para que nosotros lo representáramos aquí en la tierra, y eso es lo que es un sacerdote. Entonces nos hizo para el propósito que nosotros seamos sacerdotes. Es una inauguración sacerdotal. Génesis capítulo 1. No sé si me hago entender, ¿verdad? Entonces Dios está estableciendo todo para que nosotros ahora vengamos a representarlo aquí en la tierra como sacerdotes. Entonces es una inauguración, por decir, y por eso está el número 7. Esa es por decir, una interpretación que pueden dar para explicar por qué Génesis capítulo 1 usa el número 7. Pero también está la explicación de que es literalmente 7 días, ¿verdad? Entonces, pueden creer los dos o pueden creer solamente la enseñanza teológica. Y también el número 7 representa plenitud. Entonces, Dios creó todo y está completo, ¿verdad? En Génesis capítulo 1 también. Y lo último que les diré en cuestión de Génesis capítulo 1 es si podemos seguir leyendo, ¿verdad? Pero mejor les voy a dar la enseñanza antes que se acabe esto, y si gustan, la semana que entra lo podemos seguir, o si no, lo pueden leer y simplemente les doy la explicación. Entonces, hay esas dos opciones, pero si se fijan, en el día 1 habla de la luz y de la oscuridad. En el día 2 habla de la separación del cielo con el mar aquí, porque aún no existía la tierra para pisar. En el día 3 sale la tierra y las plantas. En el día 4, todos los luminarios, o sea, las estrellas y la luna. El día 5, todos los animales que pueden volar, los pájaros y todo eso, y también los animales del mar. Y luego el día 6 tenemos a todos los animales terrenales y los seres humanos. Entonces, no sé si se han dado cuenta cuando leen esto, pero es como la Biblia nos está dando
por decir 3 pares, porque tenemos el día 1, día 4, día 2, día 5, día 3, día 6, separados a través de 3 días, y representa lo mismo. Entonces, día 1 y día 4 tenemos todo lo que es la luz, porque el día 1 es la luz y la oscuridad, y el día 4 es todo lo celestial, las estrellas y todo eso. Entonces, día 1 y día 4 tenemos los luminarios, todo lo que es luz. El día 2 y el día 5 tenemos todo lo que está en el viento, por ejemplo, los animales y todo lo que está en el mar, por ejemplo, los pescados. Entonces, el día 2 y el día 5 tiene que ver con el cielo y el mar. Y luego el día 3 y el día 6 tiene que ver con todo lo que está en la tierra. No nada más la creación de la tierra que pisamos, pero también todo lo que está en ella. ¿Verdad? ¿Nos gustan que lo repite de nuevo? Porque entonces es día 1, día 4, día 2, día 5, día 3, día 6. Hoy es el día más complicado, ¿verdad? Porque de hecho Génesis es un libro muy complejo. Pero la semana que entra vamos a ver cosas más simples. Entonces no se asusten, ¿verdad? Pero sí, entonces voy a subir este video, y si quieren escucharlo de nuevo, es mejor escucharlo varias veces porque así se pega. Y la próxima vez, no pude escribir tanto, pero mejor la próxima vez puedo escribir más y le toman una foto para que no tengan que escribir. Sí. O también pueden escuchar y escribir en la casa. Pero sí, eso es algo que entienden, porque eso es algo muy importante. El día 1, día 4 tiene que ver con la luz. Día 2, día 5, separado por 3 días. 3 representa la Trinidad. Día 2, día 5 es el cielo y el mar y todo lo que contiene. Día 3, día 6 es todo en la tierra. Es la tierra y luego todo lo que contiene, los animales y los seres humanos. Esto es importante porque de hecho es una enseñanza teológica, porque el campamento de Israel, cuando salieron de Egipto y iban caminando para la tierra prometida, así estaban formados también. En el medio estaban los sacerdotes ministeriales, el sacerdocio levítico, los levitas. Igual, dentro de Génesis capítulo 1, lo que está más adentro son los seres humanos que representan a Dios, ¿verdad? Entonces ahí está el sacerdocio, por decir. Entonces, el campamento tenemos el sacerdocio en el medio, afuera tenemos todos los demás tribus, y a mero afuera tenemos todo lo que es no conocido. Es toda la how do you say wilderness? Todo lo silvestre. Ahí está. Entonces igual así Dios creó la tierra. Aquí estamos todos aquí reunidos, los sacerdotes que representamos a Dios aquí en la tierra. Afuera está todos los demás, por decir, toda la demás creación de Dios, los animales, los peces y los pájaros. Y luego más allá está todo lo silvestre que no es, por decir, habitable, ¿verdad? Pero es lo de afuera. Entonces, sigue esos mismos círculos, por decir. Tenemos un círculo adentro, otro círculo afuera y así. Entonces, Que uno no sabe y no lo entiende hasta que no lo explican, ¿no? Sí. Entonces, vamos a leer lo demás ya la próxima semana. Y vamos, no se apuren porque vamos lento. De hecho, ese es el punto. Yo quiero llegar a todo lo que les puedo decir. Me gustaría decirles para que sepan, ¿verdad? No es lo mismo leerlo como yo ya había leído Génesis, pero pues lo leí, pero ahorita como estás explicando, pues ya lo entiendo diferente de como yo lo Sí. leí. Sí, es Sí. bueno que lo expliquen. Sí, entonces, bueno, eso es todo por hoy. No sé si tienen preguntas. Me voy a quedar otra media hora por si tienen unas preguntas o si quieren decir algo. A ver. Una pregunta, ¿a dónde se vas a subir todo lo que... El video. el video? Sí, me dieron espacio en el sitio de internet que tiene la iglesia.
Déjeme fijo en el nombre. Pero también me gustaría subirlo a YouTube. Yo creo que sí lo puedo subir porque lo estoy grabando por Zoom. Entonces, Sí. Y verlo para repetirlo porque. cuando yo de primera vez aprendí eso, lo tuve que escuchar muchas veces para que se me pegara, ¿verdad? Sí, es difícil. Sí. Porque hay muchas conexiones, ¿sí? Es la primera vez que leo la Biblia, así es que. Pero ¿cómo nos metemos para ver el...